Bienvenidos a una nueva emisión del Notidesca, un producto de Caleidoscopio Humano en el marco del proyecto Monitor Desca VE para visibilizar y denunciar la situación de violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Venezuela. Comenzamos. Más de 100 niños, niñas y adolescentes fueron detenidos durante las protestas postelectorales que tuvieron lugar en toda Venezuela luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara como ganador a Nicolás Maduro. Considerados como terroristas, se le han imputado cargos de traición a la patria, asociación para delinquir, obstrucción de vías públicas y, por supuesto, terrorismo. A la fecha, al menos 86 de estos adolescentes han sido excarcelados. Sin embargo, el resto continúa tras las rejas. Sus familiares han denunciado torturas, tratos crueles, aislamiento y otras violaciones a sus derechos, entre ellas violencia sexual a las niñas detenidas. Usuarios del metro de Caracas denunciaron a principios del mes de septiembre fuertes colas para adquirir la nueva tarjeta del sistema de transporte público. El cambio de este método de pago del pasaje a través de tarjeta ocasionó la congestión del mismo. Los usuarios denunciaron pasar hasta 1 hora de espera para poder adquirir la tarjeta y movilizarse por la ciudad. Las personas mayores, uno de los grupos más vulnerables, rechazaron este nuevo método pues, a su parecer, con presentar su cédula de identidad laminada es suficiente para acceder al medio de transporte. Entonces no entendemos por qué nos obligan a hacer una cola kilométrica y a tener que pagar 30 bolívares. Y la pregunta que de las 64.000 lochas, ¿a dónde va a parar ese dinero? Entonces le exigimos a la autoridad del metro que si están recogiendo ese dinero, por lo menos arreglen a que sea un vagón. Por lo menos arreglen aunque sea una escalera eléctrica. Nuestro boletín especial sobre los DESCA de julio, agosto y septiembre de 2024 ya se encuentra disponible. Hemos documentado 1.237 casos de violaciones a los DESCA en Venezuela, de los cuales 827, un 55.86%, fueron fallas en los servicios públicos. El más denunciado ha sido el de electricidad, donde usuarios han informado que los bajones eléctricos ascienden a 12 o más en 24 horas, lo que produce daños en los equipos electrónicos. Para más información visita monitordesca.com y busca el boletín trimestral julio, agosto y septiembre de 2024. Familiares de presos políticos marcharon hasta la Embajada de Brasil en Caracas para pedir al presidente Lula da Silva interceder por los 2.500 presos políticos. La convocatoria fue realizada por la organización Provea, quien convocó a los venezolanos a la Plaza Bolívar de Chacao, lugar desde donde se movilizaron hacia la Embajada de Brasil, para buscar un gesto de solidaridad con respecto a la situación de Venezuela y de los detenidos, quienes sufren torturas y tratos crueles y degradantes, según lo denunciado por sus familiares. No vamos a parar en nuestro reclamo, no vamos a parar en nuestras luchas, al contrario, vamos a mantener nuestro reclamo pese al hostigamiento, pese a la persecución, pese a todas las medidas intimidatorias que nos impiden a muchos de los que hoy no pudieron venir estar aquí exigiendo y alzando la voz por su familiar preso político. La misión de determinación de los hechos de la ONU se refirió a la represión en Venezuela como algo sin precedentes y que sumerge a la nación en una grave crisis de derechos humanos, haciendo énfasis en la situación postelectoral. 25 personas asesinadas, cientos de heridos y más de 2.200 personas detenidas arbitrariamente fue el saldo de lo que comenzó como una expresión de rechazo popular contra el anuncio del CNE que dio a Nicolás Maduro como ganador de los comicios, marcando una de las crisis más graves de derechos humanos en la historia reciente de Venezuela. Caleidoscopio Humano presentó el registro de la vulneración a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por parte del Estado venezolano durante el mes de septiembre. Se documentaron 455 casos de vulneraciones DESCA, siendo 313 casos vulneraciones en el acceso al servicio eléctrico. Las comunidades indígenas en Venezuela enfrentan una serie de desafíos y condiciones de exclusión que limitan el acceso a derechos básicos, oportunidades y participación plena en la sociedad.
Estas condiciones son el resultado de factores históricos, sociales, económicos y políticos interrelacionados. Con la creación del arco minero del Orinoco y con el Estado tomando las zonas auríferas del país, también llegaron los grupos armados al margen de la ley. Las consecuencias inmediatas fueron la precarización de la vida de los indígenas, el desplazamiento forzado y el auge de violaciones de otros derechos humanos. A pesar de la crisis económica, social y política y a las constantes violaciones de los Desca que se viven en el país, Nicolás Maduro adelantó las Navidades. Mientras las luces de Navidad ya adornan las calles, los cortes eléctricos no cesan y se siguen registrando a diario, especialmente en el interior del país. Si bien la Navidad es la época preferida de los venezolanos, algunos aseguran que no tienen mucho que celebrar, pues con los sueldos y las pensiones precarias que tienen, no les alcanza para comprar un pan de jamón, ni mucho menos para hacer las tradicionales hallacas. Continúa la persecución contra periodistas en Venezuela. El Colegio Nacional de Periodistas detalló en rueda de prensa que 14 trabajadores de la prensa han sido detenidos arbitrariamente en el país, 10 de ellos después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. El último caso es el de Nelly Escalante, del cual hasta el 31 de octubre no se tenía información de su lugar de reclusión ni de su estado de salud. Sin embargo, el 1 de noviembre, a través de sus redes sociales, informó que fue liberado, a pesar de no ofrecer más detalles sobre su detención y posterior excarcelación. En Venezuela se necesitan $531.57 para adquirir la canasta básica para 5 personas. Este monto representa un desafío para los venezolanos, pues el alto costo de los alimentos, aunado a la inflación y los bajos salarios, limita el poder adquirirlos. 82% de los venezolanos vive en la pobreza y el 53% en pobreza extrema, con ingresos insuficientes para acceder a una canasta básica de alimentos. Los niños, niñas y adolescentes son uno de los grupos más vulnerados junto a las personas mayores. Jubilados, pensionados y trabajadores del sector público protestaron a las afueras de la UCB para exigir salarios justos, luego de cumplirse 6 años del memorando 2792, el cual afecta los derechos de los trabajadores. Asimismo, familiares de los presos políticos se unieron a la manifestación y denunciaron que continúan las violaciones a los derechos de los detenidos, entre ellos periodistas, quienes solo cumplían con el deber de informar. Lo primero que voy a decir es que informar no es delito. Si no existe información en qué punto nos encontramos Venezuela o en qué punto nos encontramos mundo, informar no es delito. Meter presos por gusto a personas, periodistas, camarógrafos, fotógrafos en una cárcel, eso sí es delito. Uno de los manifestantes del sindicato rechazó la detención de niños, niñas y adolescentes en el contexto postelectoral. Ante la situación que están atravesando todos aquellos niños, porque son unos niños venezolanos que salieron a buscar el sol y encontraron la oscuridad en las mazmorras del gobierno, porque eso es lo que hacen estos delincuentes, cercenarle el derecho a la vida a estos jóvenes. Les quitaron el derecho a soñar, a vivir, a tener ilusiones. Eso han hecho estos señores del gobierno. Un grupo de madres de los detenidos en el contexto postelectoral pedía la liberación de sus hijos. Una de ellas, quien pidió resguardar su identidad, asegura que su hijo de 18 años no es ningún terrorista y que venía de visitar a la novia cuando lo detuvieron funcionarios del Estado. La mayoría de ellas viajan desde el estado Anzoátegui hasta la cárcel de Yare para poder verlos y llevarles comida. Algunas de ellas no tienen ni para costear el pasaje de regreso a sus casas. Caleidoscopio Humano presentó el registro de la vulneración a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por parte del Estado venezolano. Durante el mes de octubre se documentaron 739 casos de vulneraciones Desca, aumentando estos en comparación al mes anterior. Caleidoscopio Humano, como parte del proyecto Monitor Desca-BE, pide que se creen políticas públicas para atender a las personas con cáncer de mama.
Cada día, al menos 10 mujeres mueren en Venezuela por esta causa. El tratamiento contra el cáncer de mama puede ser muy efectivo si la enfermedad se detecta a tiempo. Sin embargo, el colapso del sistema de salud público, producto de la negligencia del Estado, dificulta tanto el diagnóstico como el tratamiento. Y así culmina esta emisión del Notidesca. No sin antes invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes sociales @Caleidomano y www.caleidomano.org. Hasta una próxima emisión.